¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión síncrona de esta cuarta semana de la materia de Finanzas 2. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de las técnicas de elaboración del presupuesto de capital. El título posiblemente resulte ambiguo o tal vez desconocido. Para algunos piensen que es algo muy complejo. No lo es tanto en virtud de que ustedes ya llevaron matemáticas financieras y ya llevaron Finanzas uno, en el cual vieron pues, el valor del dinero a través del tiempo. ¿Eso qué tiene que ver con las técnicas que vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues están eh, íntimamente ligadas, ¿verdad? Aquí vamos a hablar del valor presente neto, del índice de rentabilidad, del valor agregado, de la tasa interna de rendimiento, la TIR, y el periodo de recuperación de la inversión. Son temas que ustedes ya vieron, ya conocen. Sin embargo, pues forman parte del programa de Finanzas 2 que nos permiten para la próxima sesión poder desarrollar los estados pro forma o los flujos de efectivo de operación que nos permiten luego la evaluación de proyectos de inversión. De eso iniciamos hablando el día de hoy. Decimos que las inversiones a largo plazo o los proyectos de inversión representan salidas considerables de dinero que hacen las empresas cuando toman algún curso de acción. Por esta razón, las compañías necesitan procedimientos para analizar y seleccionar las inversiones a largo plazo. Aquí en este tema no vamos a tratar el desembolso de que hacen las empresas para la compra de mercancías o de inventarios de insumos o para contratación de personal. Esos montos de inversión de corto plazo no se analizan desde esta perspectiva. Lo que nosotros aquí evaluamos o vamos a ver son esos proyectos a largo plazo, cuyas sumas de dinero son muy considerables, a tal grado que pueden poner en riesgo la solidez o la existencia de la compañía. La elaboración del presupuesto de capital es el proceso de evaluación y selección de las inversiones a largo plazo. Eso es muy importante. El, la elaboración del presupuesto de capital es el proceso de evaluación y selección de las inversiones a largo plazo, que son congruentes con la meta de maximización de riqueza de los dueños de la empresa. Las compañías normalmente hacen diversas inversiones a largo plazo, pero la más común es la inversión en activos fijos, la cual incluye propiedades, terrenos, plantas de producción y equipo, abrir una nueva planta, desarrollar una nueva línea de producción. Estos activos normalmente se conocen como activos productivos y generalmente sientan las bases para la capacidad de ganar fuerza y valor en las empresas. Una inversión de capital es un desembolso de fondos que realiza una empresa, de la cual se espera que genere beneficios durante un periodo mayor a un año. Esa es una inversión de capital. Por otro lado, una inversión operativa es un desembolso de fondos que produce beneficios dentro del plazo de un año. Nosotros no vamos a tratar aquí inversiones operativas, sino inversiones de capital. Las compañías hacen inversiones de capital por muchas razones. Los motivos fundamentales de las inversiones de capital son la expansión de operaciones, la sustitución o renovación de activos fijos o la obtención de algún otro beneficio menos tangible durante un periodo largo de tiempo. Para elaborar el presupuesto de capital se siguen ciertos pasos. Primero, pues la elaboración de propuestas, ¿sí? Los nuevos proyectos eh, surgen de la inventiva, de la creatividad
de cualquier elemento dentro de una organización, sea cual sea el nivel de este. Las propuestas que requieren grandes desembolsos se revisan con mayor cuidado que las menos costosas. Un supervisor, un gerente, incluso un operador de una máquina en algún proceso productivo puede tener una idea o puede tener una innovación, pensar en una innovación que puede traducirse en un proceso, perdón, en un proyecto de capital, en un presupuesto de capital. La revisión y análisis ese sería el segundo paso, ¿verdad? Una vez que los gerentes ya seleccionaron un proyecto, bueno, pues realizan revisiones y análisis formales para evaluar las ventajas de las propuestas de inversión, la revisión y el análisis. El paso número 3 sería tomar la decisión si se lleva a cabo o no se lleva a cabo el proyecto. Paso número 4, implementación. Después de autorizar que se realicen los desembolsos y se implemente el proyecto, los desembolsos de un proyecto grande ocurren comúnmente en fases. Esa implementación no es de la noche a la mañana, ¿no? No es como abrir una puerta y ponerse a trabajar de inmediato, sino que requiere desembolsos que se van haciendo de manera periódica y en fases. El quinto paso es el seguimiento. Se supervisan los resultados y se comparan los costos y beneficios reales con lo planeado. Aquí se requería tomar una acción si los resultados reales difieren de los proyectados. ¿En qué parte vamos a estar nosotros trabajando? Pues en la parte de 2, revisión y análisis. ¿Sí? Hay que desarrollar los, el presupuesto de capital que compete al área financiera. Ya la toma de decisiones entrarán los dueños o los accionistas. La implementación, dependiendo del el área donde se desarrolla el proyecto, generalmente los gerentes de producción o comercialización, y en conjunto trabajar con ellos para darle seguimiento, que los resultados que se vayan dando concuerden con los planeados o proyectados. Existen mmm, varios tipos de proyectos en términos de sus características. Por ejemplo, hay proyectos independientes y proyectos mutuamente excluyentes. Los proyectos independientes son aquellos cuyos flujos de efectivo no están relacionados entre sí. La aprobación de un proyecto no impide que los otros se sigan tomando en cuenta. Por ejemplo, el desarrollo de un proyecto independiente, un nuevo equipo de transporte, ¿verdad? Para reparto y, y recopilación de mercancía. Y por otro lado, un proyecto enfocado a desarrollo de nuevos productos, ¿verdad? Un proyecto es independiente del otro. Los flujos de uno no están empatados con los del otro. Hay proyectos mutuamente excluyentes. Son aquellos que tienen el mismo objetivo y por lo tanto compiten entre sí. Comprar una nueva línea de equipo de transporte o arrendar una línea de transporte. ¿Sí? Uno sustituye al otro. ¿Sí? Expandir la planta ya que se tiene o adquirir una nueva planta. Seguir con la producción que tenemos e incrementarla o contratar con otra empresa que produzca lo que nosotros necesitamos. Son proyectos mutuamente excluyentes. Se hace uno o el otro. Estos también se pueden clasificar dependiendo del capital, es decir, la disponibilidad de los recursos. ¿Por qué? Porque hay proyectos con fondos limitados y con fondos ilimitados. La disponibilidad de fondos para inversiones afecta las decisiones de una empresa. Una empresa con fondos ilimitados puede recaudar el dinero que sea necesario a través de préstamos o emisión de acciones. Esa toma de decisiones pues resulta más sencilla, ¿verdad? Se aceptan proyectos independientes que ofrezcan un rendimiento adecuado. Sin embargo, las empresas normalmente operan con limitaciones de capital, que llama aquí el autor racionamiento de capital.
Esto significa que solo una cantidad determinada de dinero disponible para inversiones de capital y que muchos proyectos compiten por ese dinero. Entonces habrá que seleccionar el de mayor rendimiento posible. Aún las empresas grandes a nivel mundial compiten dentro de ellas mismas en el desarrollo de proyectos. No todos los proyectos que se tratan de implementar ahí resultan factibles, pues, puesto que hay racionamiento de capital, es decir, se va a usar de manera racional el capital y no extenderlo de manera ilimitada. Aún en el caso de la empresa de Tesla que iba a instalarse aquí en Nuevo León, aún en el caso del dueño de esta empresa, pues tuvo que considerar si era apropiado o no continuar con el proyecto, ¿verdad? No hay empresa que tenga o que piense que los fondos son ilimitados y que los puede gastar a diestra y siniestra. Hay ciertos enfoques en la toma de decisiones en cuanto a los proyectos de inversión. El enfoque de aceptación-rechazo y el enfoque de clasificación. Es decir, podemos nosotros evaluar las propuestas de inversión de capital para determinar si cumplen con el criterio mínimo de aceptación de la empresa. Esto es cuando las compañías tienen fondos ilimitados, como paso preliminar en la evaluación de proyectos mutuamente excluyentes, o en una situación en la cual el capital debe racionarse. En estos casos solo se deben considerar proyectos aceptables. Un proyecto que pueda dar un rendimiento por encima del costo de capital se acepta. Un proyecto que dé un rendimiento muy poco por encima del presupuesto de capital también se acepta. Pero ¿cuál aceptamos primero? Pues el que tenga un mayor margen de ganancia, ¿verdad? El que sea más rentable. Por eso se habla de un enfoque de aceptación o rechazo. Hay otro enfoque de clasificación. Este implica la clasificación o jerarquización de proyectos con base en alguna medida determinada, como por ejemplo la tasa de rendimiento. El proyecto con el rendimiento más alto se coloca en primer lugar y el proyecto con el rendimiento más bajo se coloca en último lugar. Únicamente se deben considerar proyectos aceptables. La clasificación sirve para seleccionar el mejor entre un grupo de proyectos mutuamente excluyentes y la evaluación de proyectos con limitaciones de capital. Otra parte, pues, lo que vimos ahorita es, o la parte de la literatura concerniente a los proyectos de capital. Nosotros cuando vayamos a emprender un proyecto, pues no vamos a pensar, es un proyecto de capital. No, no es un proyecto de capital porque es a un plazo de 3 años. Bueno, todo depende del tamaño de la empresa, del tamaño del monto de la inversión, de la limitación o no de los fondos, ¿verdad? De la competencia que haya entre diferentes proyectos y nosotros vamos a darle un carácter personal, ¿no? Individual a nuestro proyecto. Aunque aquí la literatura nos va guiando para identificar qué tipo de producto, de proyecto sería. Lo medular en esta ocasión es hablar acerca de los enfoques que se utilizan para, o los métodos que se utilizan, perdón, para desarrollar una toma de decisiones. ¿Se acepta o se rechaza un proyecto? ¿Qué hacemos nosotros para pensar en eso? Bueno, pues primero consideramos el método de periodo de recuperación de la inversión. ¿En cuánto tiempo el proyecto va a recuperar lo invertido? ¿Sí? En este tipo de métodos o en este método no se toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo y es únicamente la suma de los flujos de efectivo finales para poder determinar en qué momento o en cuánto tiempo se recupera la inversión. Así nosotros tenemos el ejemplo en la tabla que aparece en la diapositiva. Tenemos dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B. Los flujos de efectivo para cada uno de ellos están
En la columna para A dice 42, menos 42,000 y luego 5 años de 14,000. Son los flujos de efectivo que ingresan al proyecto. En el proyecto B, los flujos son, en el año cero, la inversión es de menos 45 y los flujos son de 28, de 12, de 10 y de 10. Hay diferencia entre los dos. ¿Cuál proyecto será mejor? Bueno, necesitamos evaluarlos. Y lo que vamos a ver aquí es el método de recuperación de la inversión. Si yo tomo ese método, el proyecto A, ¿en cuánto tiempo recuperaré los 42,000 pesos que implicó el gasto? Bueno, pues el primer año se recuperan 14,000, el segundo año otros 14, ya suman 28, y el tercer año otros 14 y suman 42. Quiere decir que en 3 años se recupera la inversión del proyecto A. Por otro lado, en el proyecto B, pues se recuperan 28,000 el primer año, 12,000 el segundo año, que son 40,000 ya, y en el tercer año únicamente nos faltan 2,000. Si en el tercer año son 10,000 pesos, ¿sí? Por año, quiere decir que los 2,000 los vamos a recuperar en una quinta parte, ¿verdad? Es decir, en menos del año. Por lo tanto, el periodo de recuperación de la inversión para el proyecto B es de 2 años y un par de meses, ¿sí? Bueno, ¿cuál elegimos de los dos? Pues el proyecto B, según este método. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, este no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? El segundo método, el valor presente neto, que ustedes ya conocen cómo se trae un valor futuro al presente, es decir, se descuentan los flujos de efectivo. En la fórmula que aparece aquí abajo, dice valor presente neto es igual a la sumatoria de los flujos de efectivo descontados, 1 más K a la T, ¿sí? Es el factor que descuenta el flujo de efectivo T. La suma de esos flujos de efectivo descontados al, al punto cero y restados de la inversión inicial. Si la inversión inicial es mayor que los flujos de efectivo descontados, pues el proyecto se rechaza. Es decir, tenemos un valor presente neto negativo. Si los flujos de efectivo sumados a valor presente son superiores a la inversión inicial, el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, el valor presente neto es positivo, que nos indica que el proyecto se acepta, ¿sí? El valor presente neto es mayor que cero, el proyecto se acepta. Si el valor presente neto es menor que cero, el proyecto se rechaza. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Si ustedes toman una calculadora o se meten a Excel, van a hacer lo siguiente: 14,000, 14,000, 14,000, 14,000 y 14,000. Los van a poner como flujos de efectivo de cada uno de los años y van a utilizar un factor para descontarlos. Ese factor va a considerar el costo de capital, tema que vimos la clase pasada. El costo de capital, recuerden que implica el costo del financiamiento obtenido para el desarrollo de este proyecto o de un proyecto determinado. Si aquí el costo de capital fuera del 15% anual, bueno, pues yo tendría que descontar los 14,000 del primer año entre 1 más 0,15 a la 1, ¿sí? Y luego los segundos 14,000 entre 1 más 0,15 a la 2. Y así sucesivamente, 14,000 entre 1,15 a la 3, 14,000 entre 1,15 a la 4 y 14,000 entre 1,15 a la 5. Sumo esos resultados. Si el resultado me da mayor que 42,000, pues el proyecto se acepta. Pero no quiere decir que ya ese es el que se va a elegir. Hay que compararlo con el proyecto B, el que tenga el valor presente neto más alto, ¿sí? Hacemos lo mismo: 28,000 sobre 1,15 a la 1, 12,000 entre 1,15 a la 2, 10,000 entre 1,15 a la 3, 10,000 entre 1,15 a la 4 y 10,000 entre 1,15 a la 5. Sumamos esos resultados, se los restamos a los 45,000. Si el valor es positivo,
el proyecto es rentable. ¿Cómo sé si es mejor que el otro? Bueno, pues los comparo. El valor presente neto mayor es el que me va a decir que es el más aconsejable para elegir. El método de el valor presente neto, como les digo, lo vieron, ven ustedes ese cálculo en matemáticas financieras. Una variación de la regla del valor presente neto se conoce como el índice de rentabilidad o IR para un proyecto que tiene una salida inicial de efectivo seguida de entradas de efectivo. El mismo caso que tenemos aquí en la parte de arriba. La cuestión es que aquí el índice de rentabilidad es un valor, ¿sí? Ese valor me va a decir si es mayor que uno, pues el proyecto se acepta. Si es menor que uno, pues se rechaza. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo, ¿sí? La sumatoria de los flujos de efectivo descontados se suman y eso se divide entre la inversión inicial. Si acá arriba fuera, por decir, 43,000 sobre 42,000, pues el resultado va a ser mayor que 1.0 y fracción. Si el resultado del numerador fuera menor que 42,000, pues el resultado sería una fracción. Por lo tanto, si el índice de rentabilidad es eh, mayor que 1, el proyecto se acepta. Si es menor que 1, se rechaza. Es decir, si es decimal, ¿verdad? El método del valor agregado es un método un poco más complejo porque nos habla acerca de la evaluación de los flujos de efectivo con una fórmula un poco distinta. Aquí si la ven ustedes, el EVA es igual a los flujos de efectivo menos el costo de capital por la inversión inicial, ¿sí? Los flujos de efectivo, naturalmente, que son de cada uno de los años, ¿verdad? Flujo de efectivo del periodo T del año 1, el costo de capital del proyecto y la inversión inicial. Ese es para el año 1. Si el resultado es mayor que cero, significa que agrega valor a la compañía y se acepta el proyecto. De lo contrario, se Ay, rechaza. amor, ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, el cuarto y último método es el de la tasa interna de rendimiento, la TIR. ¿Qué es la TIR? Bueno, pues es una tasa que hace que los flujos de efectivo descontados sean iguales a la inversión inicial. Es decir, que este resultado que obtenemos aquí con la fórmula me va a decir que es cero. Si los flujos descontados a una tasa que es la TIR hace que sean iguales a la inversión inicial, el valor presente neto es cero. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Significa que si la TIR que yo obtuve aquí es mayor que el costo de capital, el proyecto se acepta. Ejemplo, yo hice el cálculo de el valor presente neto de estos flujos con el 15%, ¿verdad? Ese sería el costo de capital, 15%. ¿Cómo sé yo si el método, si es realmente lo que el valor presente neto me dice que es lo mejor? Bueno, pues necesito yo calcular otro valor para poder estar un poco más seguro de la decisión. ¿Qué hago? Pues tomo lo de la tasa interna de rendimiento. Voy a utilizar una tasa aquí que haga que los flujos sean iguales a la inversión inicial. Si al final ese resultado me da cero, bueno, pues esa tasa que usé la comparo con el 15%. Si esta tasa que usé es mayor que el costo de capital, el proyecto se acepta. Si esa tasa es menor que el costo de capital, el proyecto se rechaza. ¿Sí? Este método lo pueden encontrar o lo pueden hacer en Excel, igual que el valor presente neto. En Excel aparece en las, este, ¿cómo se llama? En financieras, aparece ahí valor presente neto y viene tasa interna de rendimiento, la TIR, ¿verdad? Ustedes dan los valores, utilicen el ejemplo que tenemos aquí arriba y calculen con eso o hagan el ejercicio y van a obtener el resultado que
que les digo. No sé si tengan alguna pregunta, ¿no? Bueno, aquí tengo yo el Excel, ya lo abrí. Si lo ven, aquí del lado arriba tenemos FDX. Le doy clic y me va a dar las funciones. Aquí dice las usadas recientemente. Bueno, yo le voy a poner financieras y me va a dar todas las funciones financieras, ¿verdad? Aquí tenemos la TIR aquí abajo, ¿sí? Le doy a aceptar y aquí me va a pedir los valores, ¿sí? El -42, que va a ser el primero, y luego ya le voy dando los 14,000, 14,000, 14,000. Y le digo estimar y listo, me da el valor de la TIR. Bien, igual el valor presente neto también lo puedo encontrar aquí. El número de periodos, el pago, el BPN, valor, aquí está. Devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros. Le damos clic, me pide la tasa, los valores, le doy a aceptar y me da el valor presente neto. Muy bien, jóvenes, pues eso es todo por hoy. Espero haya sido de utilidad la sesión. Los veo la próxima semana. Recuerden que hay que hacer ya el primer cuestionario. Tienen, parece que hasta la próxima semana, creo. Revisen la fecha, creo que el día 14. Y pues estoy a sus órdenes en el correo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas gracias. noches, que descanse. Gracias. Gracias, Gracias. igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hombre.